Ya. César, buenas tardes. Un placer saludarte, Julio, como siempre. ¿Cómo estás? Igual, César, muchas gracias, muy amable. Pues con muchos asuntos informativos y analíticos, específicamente lo del tema relacionado con la sentencia que se va a producir en un par de horas, 3 horas, en Nueva York, sobre el tema de Genaro García Luna. ¿Cómo ves ese tema, César? ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Qué significa? ¿Qué falta? ¿Qué sobra en ese proceso y en esa sentencia, César? Fíjate, Julio, que yo a mi punto de vista muy personal, me parece que no solo va a recibir sentencia Genaro García Luna, sino dos gobiernos que estuvieron en nuestro país, el del presidente Vicente Fox y el del presidente Felipe Calderón. Recordemos que él fue el creador de la AFI en los tiempos de Vicente Fox y obviamente fue el hombre fuerte de la seguridad como secretario de seguridad en el sexenio de Felipe Calderón. Por eso yo mencionaba en la red social X, donde subí un tweet en donde mencionaba que para mí iba a recibir sentencia, ¿no? La estrategia de seguridad y de, pues obviamente, todos los chanchullos que hicieron durante esos años del 2000 al 2012 y desafortunadamente, les guste o no, se va a calificar y se va a sentenciar también lo que fueron los gobiernos panistas en este país. Y esa sentencia, me parece, en mi personal punto de vista, será una sentencia de cadena perpetua por los antecedentes que tenemos, ¿no? Del juez y porque el antecedente anterior que nosotros podemos manejar, pues es el caso de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, y pues me parece que están todos los ingredientes puestos. Claro, ya escuchamos, ¿no? Por ahí en algunos medios de comunicación que se envió una carta en donde Genaro García Luna le solicitará al juez que se pueda leer esta carta como último argumento antes de recibir sentencia, y más allá de solicitar clemencia al juzgador, me parece que nuevamente trata de meter temas que no tienen que ver con lo que sucedió realmente en su juicio, ¿no? Señala de que supuestamente el gobierno del presidente López Obrador mintió al enviar información, que se tenía un interés para que él fuera perjudicado y sentenciado, cuando los hechos que a él se le imputan son del año 2000 al año 2012, ¿no? Entonces me parece que no pudo haber ningún tipo de injerencia. Y también me parece que, nos guste o no, aquellas personas que solicitan pruebas o que piden pruebas, pues se cumplió con un requisito judicial que existe en los Estados Unidos y se convenció a un jurado, el cual lo encontró culpable. Hoy lo único que vamos a ver es esa sentencia, que me parece que también será al Estado mexicano y a la estrategia de seguridad que siguieron en el 2000 al 2012, ¿no? Y que pues son gobiernos panistas que tienen que decir claramente. Bien, César. ¿Quiénes faltan? ¿Quiénes deberían ser llevados también ante la justicia, digamos, la mexicana, no necesariamente la de Estados Unidos? Pero pienso el secretario de la Defensa Nacional de aquel periodo, el Procurador General de la República, el secretario de Gobernación. ¿Quiénes tendrían que, en lógica jurídica, quiénes tendrían que declarar también, dado que sería muy difícil que hubiera sido un acto solitario el de García Luna, que solo él hubiese hecho toda esta serie de circunstancias que ahora le imputan? ¿Quiénes faltan de alto nivel, César? Fíjate, como bien lo señalas, Julio, ¿no? Hay delitos de acción y hay delitos de omisión. En este caso, si cuando él era el encargado del AFI, se supone que la Agencia Federal de Investigaciones pertenecía a la extinta Procuraduría General de la República, pues quienes ostentaron el cargo de procuradores generales de la República, pues tendrían que ser también presentados ante la autoridad, porque ¿cómo no iban a saber que el encargado federal de investigación pues, tenía o estaba coludido con grupos criminales de forma directa y que formaba parte de este grupo criminal, ¿no? Asimismo, por supuesto que tanto el secretario de la Defensa Nacional como el secretario de Marina también tendrían que ser llamados a comparecer, por una cuestión muy sencilla. Se supone que existe trabajo de inteligencia por parte de la Armada de México, de la Secretaría de Marina, así como por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Ejército Mexicano, ¿no? Ni modo que ellos no tuvieran conocimiento o no lo hubieran hecho el conocimiento del presidente de la República. Y por supuesto los titulares en específico del gobierno mexicano, ¿no? Quienes representan el Ejecutivo y que emana del Ejecutivo ese cargo. Ese es en el sexenio de Vicente Fox, incluso en el sexenio de Vicente Calderón. Por ahí todos sabemos, ¿no? Que hubo un subsecretario de la Defensa Nacional de nombre Tomás Ángeles de Aguajare,
quien fue 3 años subsecretario de la Defensa con Felipe Calderón y que posteriormente se vio involucrado en acusaciones, fue detenido y que él señala o dice haberle mencionado directamente a Felipe Calderón que supuestamente Genaro García Luna tenía nexos con el narcotráfico. Él fue subsecretario de la Defensa Nacional. Él, si tenía esa información, pues tuvo que haberlo denunciado. Lo mismo sucede con el general Galván Galván, quien si tenía conocimiento de estos nexos, pues obviamente tuvo que haberlo denunciado o haberlo hecho conocimiento del presidente. Pero me parecería todavía más grave si no los tuvo. ¿Por qué? Porque cuando ya Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública y que dejaba de pertenecer en la AFI en aquel entonces para desaparecerle, ya no estaba en la Procuraduría General de la República, pues obviamente es el presidente de la República, Felipe Calderón. Por más que él quiera eximirse de responsabilidad, yo recuerdo una declaración que él hizo y dijo, esperemos hasta el resultado del juicio. Y si Genaro García Luna resulta ser responsable de lo que se le imputa, yo aceptaré la culpa que a mí me corresponda. Me parece que se está tardando. A él ya se le encontró culpable. Hoy lo único que vamos a escuchar es la sentencia histórica que habrá, no solo para Genaro García Luna, sino para lo que fue la política de seguridad en su sexenio. Pues sí, César. El almirante Francisco Sáenz, que era el secretario de la Marina, ya fallecido, pero aún vive el general Guillermo Galván Galván, que fue el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, en ese lapso en el cual se cometieron los principales actos que están siendo señalados en todo este tema. César, una pregunta un poquito más allá de lo procesal y lo judicial inmediato. Pareciera a veces que el crimen organizado es un factor de gobernabilidad en México. ¿Lo consideras así? Me parece que sí, Julio, y tenemos que ser justos y tenemos que ser reales. El crimen organizado se ha convertido en un factor social, ¿no? Que incluso pues, ya se ha involucrado de forma directa en algunas regiones del país. Nosotros podemos ver cómo hay ciertas regiones en donde el trabajo de las fuerzas federales es complicado, porque vemos que incluso las comunidades en ciertos lugares salen a defender a estos grupos criminales, ¿no? Hemos visto cómo agreden a personal militar o ahora de la Guardia Nacional y graban el momento en que hay una reacción por parte de estos personajes de las fuerzas federales. Estos son publicados en medios locales y regionales y retomados por medios nacionales en donde ya existe una narrativa de posibles abusos. Pero es la realidad también que ellos son los que llegan y dicen cómo se va a llevar a cabo, desde que vemos el cobro de piso, ¿no? La extorsión, que incluso ellos ponen tarifas, ¿no? Para el limón en Michoacán, el aguacate en Michoacán, incluso lo que nos enteramos en el Estado de México, donde ellos llegaban y decían que iban a cobrar 2 pesos por cada kilo de pollo que se vendieron en el Estado de México, lo que vimos también con miembros de la familia michoacana, en donde la comunidad en un grado de desesperación los atacó y los ultimó, no les quitó la vida, y que vimos todo lo que sucedió porque ellos querían cobrar incluso por cada metro cuadrado de siembra que tenían. Entonces, no aceptar la realidad sería pues, engañarnos, ¿no? Autoengañarnos. Sí me queda claro que la política que se está llevando en este sexenio o que se quiere implementar tiene que ver con un trabajo de investigación que es necesario. ¿Por qué? Porque por más que se siga diciendo, bueno, es que todo es echarle la culpa a Felipe Calderón, con el debido respeto, Julio, no podíamos sacar al ejército, y que creo que hemos tenido esta plática desde hace años, en donde el ejército que está preparado para la seguridad nacional y que no tenía ninguna preparación respecto a la proximidad social que sí tiene la seguridad pública, pues ellos tenían entendido que tenían que abatir al enemigo. Y cuando tú les dices que ellos no pueden abatir un enemigo porque estamos hablando de un ciudadano mexicano, el cual tiene derechos humanos y derechos procesales, pues por supuesto que vimos toda la serie de matanzas que se dieron a nivel nacional y que aparte tuvieron repercusiones a nivel internacional y que desafortunadamente pues muchos miembros del ejército mexicano, de la Armada de México, pues terminaron en prisión por haber acatado las órdenes que les dieron en su momento y que ellos consideraban que estaban cumpliendo cabalmente. Y la realidad es que ellos van a terminar su vida en una prisión federal o del fuero común o militar, simple y sencillamente porque a alguien se le ocurrió implementar una estrategia de seguridad ante la necesidad y la obligación de defender a la ciudadanía, pero sin ninguna estrategia. Nos hemos visto cómo
la gente sigue hablando de militarización, mi querido Julio, cuando yo lo que veo es policiación de las Fuerzas Armadas, ¿no? Me parece que son conceptos completamente distintos, pero que son válidos. Cuando me dicen, oiga, es que militarizaron a la Guardia Nacional, pues por supuesto que la militarizaron, pues si ya es una Fuerza Armada encargada única y exclusivamente de la seguridad pública, pues no es que hayan militarizado la seguridad pública. Una cosa es la Guardia Nacional para que no se pervierta ni vuelva a suceder lo que pasó con Genaro García Luna, ¿no? Que el supuesto encargado de combatir a los grupos criminales, pues resulta que era un alto miembro de esos mismos grupos criminales. César, lo que dices de policializar a los militares es en detrimento de lo militar, es decir, degrada y pervierte el sentido original de lo militar. Me queda claro, Julio, y por eso se tomó la opción y se entendió que no podían ser todas las Fuerzas Armadas de corte policíaco, y por eso se manejó única y exclusivamente aquellas que sí ya tenían estudios previos de proximidad social, y por eso se utilizó el hecho de que la Guardia Nacional fuera una fuerza armada, y por eso ahora vemos en la reestructuración que existe en la Secretaría de la Defensa Nacional, para que la gente no se confunda, el Ejército es una comandancia general. La Fuerza Aérea es una comandancia general y ahora la Guardia Nacional también es una comandancia general, pero cuya obligación es única y exclusivamente de la seguridad pública. Lo importante de esto, Julio, es que en los años por venir ya no veremos patrullajes del Ejército Mexicano ni de la Fuerza Aérea, sino única y exclusivamente de la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque ya se graduaron las primeras generaciones de oficiales de la Guardia Nacional, porque ya tenemos muchos años trabajando esto, y porque ya llegó el momento de definiciones. Te voy a comentar algo así nada más rápido. Sí, sí. Se estaba generando al interior, ¿no?, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Todos sabemos que la Guardia Nacional operativamente era la Secretaría de la Defensa Nacional quien se encargaba de llevar la operación de la Guardia Nacional, pero ellos administrativamente pertenecían a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Había un conflicto de mandos muy fuerte, Julio. ¿Por qué? Porque los elementos de la Guardia Nacional, aunque la mayoría de ellos venían de la Policía Militar y de la Policía Naval, y muy pocos de aquellos provenían de la Policía Federal, no les gustaba que los elementos del Ejército les dieran órdenes, y entonces existía un problema de mandos que pues, obviamente vimos que no daban resultados el trabajo que se tenía que llevar a cabo, salvo honrosas excepciones. Ahorita que ya existe una definición clara, que se sabe que existen los grados, tanto el Ejército y los que se homologan o que vienen a formar parte de la Guardia Nacional, pues ya queda completamente claro cómo se tiene que llevar a cabo. Y aparte también se acabarán las excusas. ¿Por qué? Porque al existir un solo mando y a existir una sola estrategia, pues los resultados ya tienen que ver con este gobierno y no por todo lo que sucedió anteriormente. Ese es el voto de confianza que yo le estoy dando, porque creo que sí empezaremos a ver resultados, no inmediatos, pero sí inmediatos. Bien, César, ¿qué esperar de lo que hoy suceda en la Corte de Nueva York? Ya sabemos, pueden ser 20 años de cárcel por lo mínimo o cadena perpetua, pero ¿cuál debería ser el aprendizaje político y social que tuviéramos de ese caso? Pregunto en concreto, el hecho de que el poder relacionado con el crimen organizado y el manejo del poder de las armas en un contexto como el mexicano casi necesariamente corrompe al ejecutor de ese poder. No creo que forzosamente lo corrompa, mi querido Julio. Hemos visto muchos casos de jefes policíacos que, si bien es cierto, han sido duros a lo mejor en el trabajo y que han sido cuestionados, no han terminado siendo procesados ni acusados, ¿no? Me parece que tiene que ver también con el hecho de saber diferenciar el trabajo de investigación, ¿no? Y el trabajo de ejecución. En México, lamentablemente, y eso fue algo que agravó el problema de inseguridad de nuestro país, adoptamos un sistema judicial penal adversarial, ¿no? En donde se supone que las partes tenemos la misma calidad ante la autoridad judicial. ¿Qué significa esto? La defensa, como el Ministerio Público, tienen la posibilidad de aportar el mismo tipo de pruebas, y lo que buscaba este sistema es que un juez analizara las pruebas de ambas partes en igualdad de circunstancias, pero que un jurado popular, ¿no?, de ciudadanos normales que no tuvieran conocimientos de derecho, pudieran determinar si una persona era inocente o era culpable. Cuando nosotros le quitamos el jurado a este sistema judicial, lo convertimos en un sistema legaloide, en donde impera la legalidad sobre la justicia.
¿Qué pasó con este nuevo sistema? Le quitamos capacidades de investigación a las policías. Cuando tú basas un sistema en investigación que tiene que llevar a cabo una policía, y de repente resulta que la policía encargada de la seguridad pública no tiene capacidades de investigación, pues esto estás convirtiendo en imposible el trabajo que ellos tengan que realizar, porque todos los delitos tendrán que ser cometidos y detenidos en flagrancia. Como no se da esta situación, no sirve ni siquiera tener las herramientas tecnológicas con las cuales se han gastado miles de millones de pesos en el país, porque cuando tú llegabas ante una autoridad judicial, la autoridad judicial te decía, si bien es cierto esta persona se la detuvo, si bien es cierto hay un video que demuestra que esta persona cometió un delito, también lo es que no presentaron una denuncia en el momento adecuado y esta persona fue detenida sin que existiera una denuncia. Ese es el grave problema que empezamos a tener. Por eso vemos toda la problemática que hemos tenido, incluso con el Poder Judicial, con el sistema de impartición de justicia, con las fiscalías, con los ministerios públicos. Pensamos que cambiándole el nombre de procuradurías a fiscalías, íbamos a solucionar el problema. Y lo único que hicimos fue crear lo que conocemos como gatopardismo, ¿no? Hicimos muchísimos cambios supuestamente para que todo continúe igual. Y terminamos dándole poder y convertir en virreyes a los fiscales estatales y al fiscal general de la República. Porque yo me pregunto, Julio, recordemos que en el 2019 la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación por los mismos delitos que en Estados Unidos en contra de Genaro García Luna. ¿Qué pasó con esa carpeta de investigación? Tenemos nosotros que ver cómo le van a hacer justicia al pueblo de México, pero desde Estados Unidos, no en el país. ¿Y qué pensar de eso, César, de que aquí no se hubiera podido hacer ese tipo de justicia? En primer lugar, me parece que si hubiera sido juzgado en México, Julio, él ya hubiera sido absuelto. Me parece que tenía toda una red criminal alrededor que iba no solo desde el poder policíaco, también había personajes empresarios, medios de comunicación, personajes de la política, personajes del poder judicial que eran cercanos a él, ¿no? Y que eran afines a él, o por lo menos eso lo hemos visto con varias de las resoluciones y varias de las declaraciones que muchos miembros de estos gremios han expuesto públicamente. Y pues me parece que hubiera sido una burla al sistema nacional mexicano, tanto en impartición de justicia como judicial. Y me parece que por eso, ¿no? El karma le llegó en los Estados Unidos, cuando recordamos que él, como lo menciona en la misma carta, tal vez fue el personaje encargado de seguridad pública más reconocido, ¿no? Y homenajeado por el gobierno de los Estados Unidos, que es lo que nos demuestra que realmente él fue un administrador, ¿no? Impuesto tal vez por el gobierno de los Estados Unidos, por eso digo tal vez, esa es la teoría que yo tengo, y que cuando dejó de servir a los intereses, o a lo mejor cuando ya no quiso seguir trabajando de acuerdo a esos intereses, pues entonces al conocer su pasado dijeron, vamos a ir en contra de este personaje. ¿Por qué? Me parece que incluso esto era una línea del gobierno de los Estados Unidos, empezó con Joaquín Guzmán, continuó con el general Salvador Cienfuegos, que posteriormente fue repatriado a México, y continuó con Genaro García Luna. Me parece que lo que estamos viendo con Genaro García Luna era lo que querían hacer con el general Salvador Cienfuegos, pero como el general Salvador Cienfuegos fue repatriado a México, pues me parece que todas estas penas recayeron en contra de Genaro García Luna. César, la verdad es que hay muchos elementos y muchos factores interesantes. Aprecio mucho que estés como siempre con nosotros, que tengas la amabilidad de compartir tus puntos de vista y análisis, y creo que iremos platicando más adelante de algunos de estos temas, si nos lo permite, César. Claro que sí, Julio, será un placer. Te mando un abrazo a ti y a todas las personas que nos están viendo y escuchando. César, gracias, buenas tardes, hasta pronto.